Listo, ya empecé la grabación de la clase y les estoy compartiendo mi pantalla. Quiero saber si han tenido alguna dificultad en la plataforma, si tienen preguntas acerca de los temas que hemos visto en las clases anteriores, si quieren que reforcemos algún tema, cuéntenme. Buenos días, profe. Buenos días. No, a mí en la plataforma pues bien, porque Hola, se fue el audio. Buenos días, hello. Hola, qué pena, estabas diciendo algo y se fue la señal. Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? profe, qué pena, profe. Sí, hola, qué pena, es que estabas diciendo algo y se fue la Se señal. me, se me salió se me salió la llamada, no sé por qué. Ok, Qué pena. No, profe, que la plataforma bien, porque ya pues como uno ya venía trabajando con ella, entonces ya pues uno ya más o menos sabía como el método pues de ahí de la plataforma. Un poquito de dificultad como en los cuestionarios, pero uno con los apuntes de las clases, pues los pudo solucionar, gracias a Dios. bueno, listo, Ya eso perfecto. sería como todo. Muy bien, gracias por tu participación. Sí, es muy importante que ustedes me cuenten y que le cuenten a los profesores de aquí en adelante, mientras que esto siga siendo virtual, si tienen dificultades con la plataforma o si no están conformes con los contenidos, ¿sí? Ustedes tienen todo el derecho de informar eso, ¿cierto? Bueno, entonces, ayer vi otro examen. Bueno, dice Mari que ayer vi otro examen. Sí, ese es el examen de hoy, del tema que vamos a ver hoy. Es la prueba final que vamos a tener. Listo. Ese examen va a estar puesto hasta mañana a la medianoche. Con gusto, ¿cierto? Entonces, del tema que vamos a ver hoy, que es futuro simple, eso es lo que vamos a evaluar ahí, ¿cierto? Para que, para que sepan. La verdad es muy sencillo. O posiblemente hoy terminemos antes, porque lo que sigue es Future Simple. El futuro realmente es muy sencillo. Ustedes saben para qué se utiliza el futuro en inglés o en español incluso, para cuando utilizamos el futuro como un tiempo, ¿sí? Cuando expresamos cosas a futuro. Entonces nosotros tenemos básicamente dos formas de expresar futuro en inglés. Bueno, son más, pero con estas dos vamos a trabajar nosotros, ¿sí? El will, el will que es un auxiliar, así como hemos trabajado con los auxiliares para presente y para pasado. Para futuro vamos a trabajar con este auxiliar que se llama will. Y este will lo vamos a utilizar para predicciones, ¿sí? For predictions. Entonces, ¿qué es una predicción? Es algo que uno cree que va a pasar, ¿cierto? Pero que puede o no ocurrir, ¿sí? Entonces ese will
se usa para predicciones. ¿Qué ventaja tiene? Que para todos los pronombres será will. Para todos. Para todos tendremos la misma forma. I will, you will, he will, she will, we will. En caso de... Ah, bueno, me faltó el it, el pronombre neutro. Recuerden que este es el pronombre neutro. It, para animal o cosa. We will, you will, de nuevo, y they will. ¿Sí? Entonces, esa es la conjugación o la forma de utilizar ese will, ese auxiliar para hablar en futuro. ¿Sí? Y la otra forma es el be going to. Be going to es ya usado para planes previos. ¿Sí? Prior plans o planes previos. Es decir, si yo ya tengo planeado hacer algo, utilizaré be going to. Mientras que will lo utilizo cuando tomo la decisión al momento. ¿Sí? Cuando tomo la decisión al momento de la conversación, por ejemplo, es más fácil que yo utilice will, mientras que ya tengo un plan elaborado, un plan previo, utilizo be going to. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Sí, yo les digo, por ejemplo, yo estoy en mi casa y me doy cuenta que no tengo algún producto, por ejemplo, leche, ¿sí? Digamos algo. Yo abro la nevera y veo que no hay leche. Entonces, ¿qué digo? I will buy some milk. ¿Sí? Mira, ahí está. I will buy some milk. ¿Sí? Es decir, compraré algo de leche. ¿Por qué? Compraré, o sea, a futuro. Yo no tenía planeado con anterioridad comprar leche. En ese momento me di cuenta que no tenía, entonces tomo la decisión. Y como pueden ver la estructura, entonces es subject or pronoun, sujeto o pronombre. Luego va will, que es el auxiliar, el que nos va a ayudar a formar esa oración en futuro. Luego va el verbo. Aquí es muy importante esto. El verbo en su forma base. ¿Sí? En la forma base, el verbo. Es decir, como lo tenemos en presente simple, sin agregarle S, sin nada. Así como lo tenemos. El verbo en su forma base. Y luego tenemos un complemento, que posiblemente en algún momento en una oración no tendrá complemento, pero por lo general sí tienen. Buenos días, Paola. Buenos días, Paola, y todas las que se han ido uniendo a la conversación, ¿sí? Quienes llegaron después, les contaba, hagamos un paréntesis, ya está disponible el examen final, que es del tema que vamos a ver hoy, y estará disponible hasta mañana a la medianoche. Ok, eso es el examen final. Igual tienen 2 oportunidades para hacerlo. Lean muy bien todas las preguntas. Está fácil. Pues mi intención no es corchar a nadie, sino que tengan los conceptos básicos muy bien aprendidos y ya, ustedes seguirán aprendiendo con todas las páginas que yo les he compartido y con otras que vaya descubriendo. Si seguimos en contacto, yo les voy contando qué hay nuevo. Yo siempre estoy mirando como que hay nuevo por ahí para que trabajemos. Listo. Entonces les contaba, el will es un futuro o es un auxiliar de futuro que nos permite expresar ideas o hacer predicciones, ¿sí? Y lo utilizamos sobre todo cuando lo utilizamos al momento, ¿sí? Como en el momento en que yo hablo, utilizo will. Y poníamos este ejemplo de la leche. Estoy en mi casa, no tengo leche y digo, I will buy some milk.
Sí, aquí está. I will buy some milk. Compraré algo de leche, ¿cierto? Me di cuenta y digo eso. No planeo antes que voy a comprar leche. Es decir, yo no hice un plan la noche anterior. Mañana voy a ir a comprar 2 bolsas de leche. No, me di cuenta en ese momento. Y esta es la estructura. ¿Sí? La estructura normal que hemos tenido siempre con una oración afirmativa. Con un statement. Acuérdense, se llaman statements. O simplemente son afirmaciones, statements. Sujeto pronombre, will, el verbo en su forma base y un complemento. Ese sería el futuro con predicciones. Entonces, puede que se lleve a cabo, puede que no. ¿Sí? Siempre será el futuro muy incierto. Por ejemplo, yo miro hacia el cielo y veo que está muy negro. Y yo digo, it will rain later. Por ejemplo, it will rain later. Lloverá. Lloverá más tarde. Puede que llueva o no. Ahí sí, con la lluvia, yo no puedo planear la lluvia. Sí, yo digo, it will rain later, lloverá más tarde. ¿Llovió o no llovió? Depende ya, no depende de uno. Sí, y también les contaba que el will es para todos los pronombres. Para todos los pronombres o sujeto. Entonces, si el sujeto es Claudia, será Claudia will. Por ejemplo, Claudia will go to the movies, ¿cierto? Claudia irá al cine. Claudia irá al cine. Claudia will go to the movies. Entonces, miren, Claudia o el sujeto she, que es el que equivale, el pronombre she, que equivale a Claudia. Ese es el will. Y el otro que tenemos es el be going to. Be going to. ¿Qué quiere decir ese be? Esa partícula be es la forma de to be de acuerdo al pronombre o sujeto. Es decir, yo tengo I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, it, pronombre neutro, it is going to, we are going to, you are going to, otra vez, porque acuérdense que you tiene segunda persona singular, usted, segunda persona plural, ustedes, que es este segundo. Y por último, they are going to. ¿Sí? Entonces ahí está. Esa partícula be al comienzo de ese be going to es eso. ¿Cómo es la forma del to be en ese caso? Y depende de quién, del sujeto o pronombre. Entonces, Claudia, digamos que Claudia tenía planeado ir al cine antes, ¿sí? Ella antes del momento de hablar, ya tenía planeado ir al cine. Y le contó a una amiga, le contó a quién, por ejemplo, vamos a ver, a Caterine, digamos, le contó a Caterine. Caterine, I am going to, y de ahí que va después del to, va el verbo. Go, ¿sí? Porque acuérdense que el verbo era go. Decíamos en el ejemplo de will, decíamos, Claudia will go to the movies. Pero entonces aquí decimos, porque ella le está contando a Caterine, I am going to go to the movies. ¿Sí? Ahí le está contando en primera persona. ¿Sí? Resulta que Caterine luego le va a contar a Paola que Claudia va a ir al cine. Entonces Caterine le cuenta a Paola, Claudia
is, porque ya será tercera persona, ¿cierto? Claudia ya es, en ese momento en la conversación, Claudia ya es la tercera persona. Claudia is going to go to the movies. Entonces, miren que esa es la forma de hablar ya de un plan. Ya ella tiene el plan, ya sacó el tiempo para ir, ya alistó el dinero, compró los tiquetes de pronto por internet, un montón de cosas que ya pudo haber planeado. ¿Sí? Básicamente entonces esa es la diferencia entre will y be going to. Ahora, muchas veces significan lo mismo, es decir, en muchas ocasiones yo puedo utilizar uno o utilizar el otro. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, yo sé que mañana a las 10 de la mañana va a venir mi amiga o mi amigo. Sí, digamos que se llama Juliana. Entonces yo digo, Juliana will arrive at 8 tomorrow. ¿Sí? Juliana will arrive y arrive es el verbo. Juliana will arrive at 8 tomorrow. O puedo decir Juliana is going to arrive at 8 tomorrow. ¿Qué quiere decir? En este caso se usa, en una se usa will y en la otra se usa be going to, pero tienen el mismo significado. Básicamente tienen el mismo significado. ¿Sí? Las dos van a ser usadas para expresar esa idea a futuro. Juliana llegará a las 8 mañana o Juliana va a llegar a las 8 mañana. Es más o menos como la interpretación que uno les daría en español. Al Juliana will arrive, Juliana llegará. Juliana is going to arrive, Juliana va a llegar. Ese es el will y ese es el be going to. Ahí estamos con los statements, ¿cierto? Oraciones pues como afirmativas, son afirmaciones que yo estoy haciendo. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Recuerden que el verbo, muy importante que el verbo siempre esté en su forma base. Sí, eso es muy importante. Entonces, nunca ustedes podrán decir, por ejemplo, she will arrives. Not possible. ¿Cierto? Es decir, poniéndole una S al final al verbo. No, imposible. No, no es posible. Eso a nivel de gramática está mal. Tampoco se podría hacer esto. Por ejemplo, she will to arrive. Not possible. Es decir, poniéndole la partícula to antes del verbo. Recuerda que cuando uno va a ver los listados de verbos, uno siempre ve los verbos aparecen así. To arrive, to work, to play, to be. ¿Y por qué aparecen así los verbos? Porque esa es la forma en infinitivo. Ese es el infinitivo del verbo. Como cuando yo en español tengo el listado de verbos y dice el verbo llegar, correr, jugar. Miren que ahí esos verbos no están conjugados. ¿Yo qué debo hacer? Tomar el verbo jugar y conjugarlo de acuerdo a cada pronombre. Y en español es más difícil. En español yo tengo que decir, en el presente, por ejemplo, yo digo yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, el perro juega en caso de que sea una cosa o un animal.
Nosotros jugamos, ellos juegan, ustedes juegan. Entonces miren que casi cada pronombre tiene una forma, mientras que en inglés es más fácil. Si es el verbo jugar, yo digo I play, you play. Y si son los tres de singular, he, she, it, plays. Y ya eso es todo, le pongo una S al final. De resto, todos los pronombres eran play. Entonces miren que ahí el inglés es más, es como más amigable, digamos. Lo mismo en futuro, solamente le pongo will, play para todos y listo. En cambio en español, jugar en el futuro. Yo jugaré, tú jugarás, él jugará, nosotros jugaremos, ellos jugarán. También va cambiando de tiempo, de cómo se conjuga de acuerdo al pronombre o sujeto. Entonces, no podríamos ponerle ni S ni poner la partícula to antes del verbo. No es posible. Tampoco será posible decir esto. She wills. Poniéndole una S al will. No, eso tampoco se hace. Simplemente she will. She will arrive. Correct. Esa es la forma correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Resulta que una de ustedes se va a mudar, se va a cambiar de casa. Y para hacer eso, pues lógicamente que hay que tener un plan, ¿cierto? Yo tengo que tener un montón de cosas ya organizadas. Primero, tener ya la otra casa donde voy a ir, tener el camión contratado que va a llevar las cosas, tener todo listo. Y el día de la mudanza es el domingo, ¿cierto? Y ya estamos a martes, por ejemplo. Entonces, resulta que, vamos a poner otra persona de ejemplo. Viviana. Resulta que Viviana se va a cambiar de casa. Y le cuenta a Mari que ella se va a cambiar de casa. ¿Qué le dice Viviana a Mari? Entonces, le dice, vamos a hacer aquí el diálogo. Viviana le dice, I am going to move to my new house next Sunday. ¿Sí? Entonces aquí tenemos I am going to move. Ahí está el verbo move. Ese verbo es el verbo moverse, pero en este caso también es el verbo mudarse. ¿Sí? Ahorita lo buscamos en el diccionario para que lo miren. To my new house next Sunday. ¿Cierto? Entonces ella le contó el plan a Mari, le contó ese plan que tiene. ¿Qué le dice Mari? Como Mari es muy buena amiga, muy servicial, ¿qué le va a decir ella? ¿Ustedes qué creen que le vaya a decir ella? Ella le ayuda. Muy bien. Entonces Mari le dice, I will help you. Bueno, normalmente se escribe con la contracción. Ahorita les cuento por qué. I'll help you. I'll help you, que es lo mismo que decir I will. Simplemente que usamos la contracción de el I con el will. Y ya enseguida las miramos completas. I'll help you. Entonces ella le dice así, I'll help you. Yo te ayudaré. ¿Sí? Entonces miren que ahí ella utilizó el will porque tomó la decisión en ese momento. Es decir, ella no tenía planeado antes de que Viviana le contara que se va a mudar. Ella no tenía planeado ayudarle. Tomó la decisión en ese momento. Entonces, por eso le está diciendo, I'll help you. Bueno, resulta que más tarde, ese día más tarde por la noche, Mari habló con Yesenia. ¿Sí? Entonces, Yesenia
saluda a Mari. Vamos a hacer un diálogo aquí corto. Y le dice, hello Mary. How are you? Sí, un diálogo muy común. How are you? Y Mari le dice, I'm great. And you? Yesenia le dice, fine. Ahora sí, Mari le dice, le va a contar. Bueno, digamos que Yesenia le pregunte qué va a hacer el próximo fin de semana. Yesenia le pregunta, what are you doing next weekend? Hey, what are you doing next weekend? ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? Y Mari le contesta. ¿Qué le va a contestar? ¿Ustedes qué creen? ¿Le va a contestar con will o con be going to? Profe, con be going to. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque ya dentro de sus planes está que va a ayudarle a Viviana a cambiarse de casa. Entonces ella le va a contar a Yesenia qué es lo que va a hacer. Entonces ella le dice, I am going to help. Ahí vamos a cambiar el verbo por help, que es el verbo ayudar. I am going to help Mary. ¿Sí? I'm going to help Mary. She is moving to her new house. Ella se muda a su nueva casa. Entonces, miren que ahí yo ya le conté a Yesenia que tenía planeado hacer eso. Es ya sí voy a utilizar be going to. Mientras que me ofrecí como ayuda, le dije I'll help you. A Viviana le dije así. O le dijo así Mari. Ya como eso está en sus planes, le va a contar a Yesenia y le va a decir I am going to help Viviana. Ah, no, perdón, aquí yo puse es que Mari, no es Viviana. I'm going to help Viviana. Sí, ahí entonces ya ella le expresó cuáles son sus intenciones, cuáles son sus planes para el próximo fin de semana. Sí, entonces miren que es muy sencillo, aunque a veces, como les puse en el otro ejemplo, pueden tener el mismo significado. Es decir, yo puedo expresar cosas con will o con be going to. De hecho, dicen en el inglés hablado, mucha gente dice, es decir, en el inglés del día a día, que uno puede expresar si quiere con will, todo, decir will, I will go, I will work, todo con will, y no habrá ningún problema. Lo que pasa es que sí tienen unos usos muy específicos. Ahora, ¿qué pasará con la parte negativa? ¿Cierto? Porque yo también puedo negar a futuro. Yo puedo decir, yo no voy a ir, por ejemplo, o yo no iré. Entonces es muy sencillo. Recuerden que con presente y con pasado nosotros utilizábamos un auxiliar para presente simple, present simple. ¿Qué auxiliar teníamos? Do and does. Teníamos esos dos auxiliares. Y recuerden que los utilizamos para pregunta y para oración negativa. Y cuando negábamos con ellos decíamos simplemente do not o don't. Si vamos a hacer la contracción, o does not o doesn't. Si fuera tercera persona. Ejemplo. I don't eat meat, por ejemplo.
I don't eat meat. Yo no como carne. Ejemplo. Otro ejemplo, si es tercera persona. She doesn't eat vegetables. She doesn't eat vegetables. Ahí estamos negando. En presente, ¿sí? Recuerden, el presente simple, ¿para qué lo usamos? Para hacer, para hablar de hábitos o para hablar de hechos, para hablar de cosas que son hechos todo el tiempo. Un hábito, no como carne, yo no como carne. I don't eat meat. She doesn't eat vegetables. Y siempre el verbo en su forma simple. Recuerden eso, cuando uso un auxiliar. En estos tiempos simples, el verbo siempre en su forma simple. Y si fuera pregunta, el auxiliar va adelante. Do you eat meat? ¿Comes carne? Do you eat meat? Yes, I do. No, I don't. Esto es como un pequeño repaso de lo que fue presente simple y pasado simple, ya lo vamos a ver ahorita. También. Y quiero que vea cómo funcionan esos auxiliares para respuesta, para pregunta y negación, perdón. Entonces, esos son respuestas cortas. O si hay una WH, recuerden que las WH nos permiten ya pedir información. Por eso yo les preguntaba a ustedes en algún momento, where do you live? Hey, ¿dónde vives? Where do you live? Miren que yo utilizo el do como auxiliar y el verbo live en presente, ¿cierto? Para preguntar en presente, where do you live? Y ustedes me responderían, I live in Bello, por ejemplo. I live in Bello. Ya respondo con el verbo porque ya me están diciendo dónde vives. Yo tengo que responder dónde vivo. Cuando hablamos de pasado, entonces, past simple es más fácil porque utilizamos did. Todo el tiempo el auxiliar será did para todos los pronombres. Entonces, de nuevo, para negar y para hacer preguntas. Entonces yo digo, por ejemplo, I didn't go to the movies last Sunday. Ahí está. Yo no fui al cine el domingo pasado. I didn't go to the movies. Y pregunta lo mismo. Did you go to the movies? Did you go to the movies? Yes, I did. No, I didn't. Ahí están. Porque did not se convierte en didn't. WH, por ejemplo, where. Bueno, vamos a poner otro. When, que es cuando. When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? When did you arrive? Entonces ahí yo qué tengo que decir. I arrived. Y aquí sí pongo el verbo en pasado, porque aquí sí no estoy utilizando auxiliar. Entonces debo poner el verbo en pasado. I arrived yesterday evening, por decir algo. Llegué ayer en la noche. I arrived yesterday evening. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es pasado, presente y pasado simples. Y cómo usamos esos auxiliares. Entonces lo mismo pasa con el futuro. Future simple. Tenemos will como auxiliar que ya habíamos visto. Y simplemente le ponemos la partícula not. ¿Qué quiere decir eso? Va a quedar will not. I will not go to the movies. No iré a cine. Ahora, ese will not también se puede contraer y queda won't. Sí, miren ahí cómo queda la contracción. Will not queda en su contracción como won't.
Esa es la contracción del will not. Para negar. Y para preguntar también utilizamos will. Va a ir donde? Adelante. Entonces yo hago la pregunta. Por ejemplo, will you play soccer tomorrow? Will you play soccer tomorrow? Respuesta, yes, I will. La respuesta corta. Siempre será con el mismo auxiliar que yo tengo o en el que me están preguntando, en este caso will. Yes, I will. No, I won't. Si fuera negativa la respuesta. Yes, I will. No, I won't. Ok. Y si es una WH, por ejemplo, when will you go to Bogotá, por ejemplo? To Bogotá. When will you go to Bogotá? ¿Cuándo irás a Bogotá? Entonces yo digo, I will go to Bogotá next month, por decir algo, el próximo mes. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo la ven hasta ahí? Ok, perfecto. Entonces, cuando vamos a contraer el pronombre con el will, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos I will, se convierte en I'll. Es decir, pongo el pronombre, apóstrofo y doble L. You se convertirá en you'll. He will se convertirá en he'll. She will se convertirá en she'll. It will, it'll. Sí, miren, siempre apóstrofo y doble L. Luego tenemos we will. Con la contracción suena will. De nuevo, you will. Y por último, they will. They'll. Entonces, en el inglés hablado es más común encontrar contracciones. Es más común que te digan, she'll go to the movies. ¿Sí? Es más común que ustedes escuchen, she'll go to the movies. Es más común eso. Entonces, will is contracted apostrophe double L. ¿Sí? Todo el tiempo tomo el pronombre o sujeto apóstrofe, apóstrofo en español, doble L. Y ahí ya está la contracción.
Ok, ahora, ¿cómo es el be going to? ¿Cómo vamos a negar y a preguntar con be going to? Con be going to también es muy sencillo. Porque acuérdense que el be going to, esa primera partícula, ese be, se refiere a cómo es la forma de pronombre, según el to be, para ese pronombre. Entonces la forma de negar es I am not, perdón, como cuando yo negaba en el verbo to be en presente, que yo decía I am not a teacher, I am not a student, she is not a doctor. Sí, esa primera parte de to be negando. Entonces no, yo digo I am not going to go. She's not going to come. También puedo hacer contracciones, puedo contraer he is, lo puedo contraer como his. He's not going to play. O puedo también decir he isn't going to play. Acuérdense que con estos pronombres yo puedo contraer el pronombre con el is, con la forma del verbo, o puedo contraer el verbo con la partícula not. Entonces puedo decir he's not going to play o he isn't going to play. Tengo esas dos opciones ahí. Lo mismo, en el inglés hablado se usan más contracciones. Sí, en todo el tiempo en inglés están haciendo contracciones y por eso es más común que uno escriba completo o que uno escriba she is not going to come a que le digan she isn't going to come. Y si es pregunta, entonces pasa el be adelante. Eso es lo que pasa. Entonces tendríamos be. Lo van aquí for questions. Tenemos el be. Luego tenemos que el sujeto o pronombre. Luego tenemos going to. Luego tenemos el verbo. Y digamos que hay un complemento. Entonces yo preguntaría, por ejemplo, Are you going to eat out? Por ejemplo, Are you going to eat out? ¿Vas a cenar afuera o vas a comer afuera? Out, me faltó la T, perdón. Are you going to eat out? Tienen que ahí está el verbo eat. Y empezamos con el are. Is she going to buy some milk? Is she going to buy some milk? Entonces, digamos que la respuesta es afirmativa. Yes, she is. Or no, she isn't. Si fuera las respuestas cortas. O yo puedo hacer esas respuestas largas, recuerden, yo puedo decir, yes, she is, period, o sea, punto, period, y aquí hacer la afirmación completa. She is going to buy some milk. Entonces ahí vimos esas tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa, de cómo expresar eso a futuro. Vamos a mirar
Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, todas están viendo la pantalla. Ok. Entonces, miren, aquí en esta página que ya hemos explorado varias veces, si ustedes tienen unos links en el Q10, este no está, pero se los voy a pasar. ¿Sí? Se los voy a pasar. Es más, se los voy a pasar ya. Déjenme, yo se los paso ya mismo al grupo de WhatsApp para, para que ustedes lo puedan mirar más tarde. Ya se los pasé, listo, ya está en el grupo de WhatsApp. Entonces aquí lo que tenemos es el wheel. Recuerden que en esta página ustedes pueden acceder a todos los temas que quieran. Miren, listen and watch. O sea, escucha y mira. Ahí hay videos, hay poemas, hay canciones, hay historias cortas. Read and write. Aquí pueden practicar cómo escribir. Lecturas. ¿Sí? Para practicar lectura, para practicar escritura. Speak and spell. Sounds. Ahí están los sonidos. ¿Sí? Hay unos ejercicios también para que practiquen cómo hablan, cómo pueden hablar, cómo se deletrean las palabras, qué palabras, digamos, son más difíciles en algún momento de pronunciar. Y en esta área es donde está la parte de gramática, ¿sí? De gramática y vocabulario. Miren que todos los temas, bueno, la mayoría de temas que yo les he dado son de gramática, aunque también hemos visto la parte didáctica con los juegos y eso. Pero la parte de gramática es muy, muy importante que la tengan clara. ¿Por qué? Porque ya ustedes luego con esta página o con otras páginas pueden escuchar cómo se pronuncia las palabras y toda la parte didáctica. Entonces es muy importante la gramática. Y aquí ustedes simplemente donde dice Grammar and Vocabulary, ustedes pueden buscar los temas de gramática, entonces presente simple, pasado, futuro y otros tiempos que también existen en el inglés. Pero básicamente esos tres son los que necesitamos para este curso. Y hay ejercicios y hay canciones, hay videos, hay juegos. Lo mismo en esta área, dice Fun and Games. Aquí es donde están los juegos, los chistes, los trabalenguas, toda esa parte. Print and Make. Aquí están entonces las flashcards, que son las que les permiten tener imágenes. En el momento de ustedes enseñar imágenes con las palabras, algunas que vienen ya como unos prediseñados para colorear, para hacer algunas manualidades, ¿sí? Y este último es para los padres. Este dice parents, es para los padres. Sí, entonces dice video tips, resources. Resources son como fuentes de ayuda. Si ustedes vamos a darle clic ahí a ver qué dice. Dice, por ejemplo, 3D printed human skull. ¿Sí? Es una calavera impresa en 3D con una impresora de esas 3D. Hay unas actividades como para los padres ahí, ¿cierto? Para que le ayuden pues como a sus hijos, en el caso de que tengan hijos y estén en edad de estudiar. ¿Sí? Entonces ahí ya les queda a ustedes para que practiquen y para que exploren toda esta página. Listo. Desde ese link que les acabo de mandar, guárdenlo bien guardado en una carpeta en su computador
o en favoritos lo guardan y para que entonces les sirva más adelante. Aquí entonces está lo mismo que acabamos de ver, pero ya en esta página. Como les decía anteriormente, will, future predictions, lo usamos para future predictions. Y tenemos entonces aquí los ejemplos. Dice grammar rule, esta es la regla. Y tenemos entonces I will be a teacher, ¿sí? En este primer ejemplo, están utilizando ¿qué verbo? ¿Cuál es el verbo ahí? Be, el verbo to be, que recuerden que es el verbo ser o estar. Y miren lo que está en su forma simple, que yo les decía, el verbo en la forma simple es el verbo be. Entonces yo digo, I will be a teacher. I will be a doctor. I will be... ¿sí? Entonces con los niños, por ejemplo, uno hace una actividad que sea, what are you going to be? O what will you be when you grow up? Sí, esta es una pregunta que uno podría hacerle a un niño. What will you be when you grow up? O sea, cuando crezcas, ¿qué serás cuando crezcas? Entonces ahí el niño dirá, I will be a teacher, I will be a doctor, I will be a nurse, I will be an architect y todas las profesiones. Porque eso es a futuro, ¿cierto? Cuando él ya crezca. Este otro ejemplo, entonces aquí en este ejemplo ya tenemos las contracciones. Decimos, he'll travel. He'll travel. Miren que ahí está. Es como decir, he will travel. Pero tenemos la contracción. He'll travel around the world. Y el tercer ejemplo es una negación. You won't have any problems. You won't have any problems. Es decir, no tendrás ningún problema. Remember, we can use will or apostrophe double L to talk about the future and make future predictions. For the negative, we can say will not or won't. Sí, miren, es lo mismo que yo les acabo de contar a ustedes. Yo puedo entonces decir, I'll live in a big house when I'm older. Viviré en una casa grande cuando esté viejo o cuando esté mayor. She will have lots of pets. She will have lots of pets. Ella tendrá muchas mascotas. Children won't go to school in the future. Miren, eso es lo que está ocurriendo ahorita. Los niños no irán a la escuela en el futuro. Esta se está cumpliendo. Ahora todo es virtual, todo lo tenemos virtual. Entonces, miren, ustedes, por ejemplo, estas herramientas. Yo sé que ustedes están estudiando para estar con los niños y para hacer, ¿cierto? Pero la educación también, ahora que estamos en la virtualidad, es que uno se da cuenta que nos falta aprender mucho todavía en la parte de virtualidad. Y nos falta prepararnos mucho más para poder estar al otro lado de una pantalla. No es fácil, ni para ustedes ni para los profesores. ¿Sí? Todos estamos como aprendiendo. Y esta otra oración dice, we will not drive normal cars. Entonces, miren, podemos utilizar children won't or children will not. O we won't or we will not drive normal cars. Be careful, cuidado. The main verb is without to. Lo mismo que acabamos de decir. Sin esa partícula to. My friend will be a vet to help animals. My friend will be a vet to help animals. I won't forget my friends when I grow up. ¿Sí? Ahí está entonces. No utilizamos ese to. Después del will, no podemos decir will to be. No.
My friend will be. Porque este verbo sí tiene to. Porque es que ese no es el verbo principal de esa oración. Ese es el verbo ayudar. Y miren que si yo digo ayudar no está conjugado. Entonces debe ir en su forma infinitivo. Lo mismo pasa en español. Si yo en español digo mi amigo será, ¿sí? Miren, será, will be. Mi amigo será un veterinario para ayudar. Entonces es ahí donde el otro verbo no debe ir conjugado. Para ayudar a los animales. Ok, y luego nos dicen aquí, we say y we don't say. O sea, ¿qué decimos y qué no decimos? Ejemplo, people will drive flying cars in the future. La gente conducirá carros voladores en el futuro. No decimos, people will to drive flying cars in the future. No. Acuérdense, este to no va. I won't live at home when I go to university. No decimos I will no, es que ni siquiera hay forma de decir eso. I will, no sé cómo diría uno eso, no existe siquiera. Esta parte, no. Acuérdense que la negación es won't. Will not se vuelve won't. My father won't be happy when he sees this broken window. Mi padre no estará contento cuando vea esta ventana rota. No decimos my father won't to be happy when he sees. Entonces no se pone ese, acuérdense. Perdón, no se pone aquí. Es este el error. To, aquí. To be happy. My father wants to be happy when he sees this broken window. Este sí lleva ese, claro, porque es el padre y debe ir conjugado por este pronombre. Entonces, miren, ese es el futuro con el will. Y aquí entonces tenemos unos juegos, que esos son juegos que ustedes pueden realizar con los niños. Este es uno que es, can you put these words into the correct order? ¿Sí? Entonces vamos a poner esas palabras en el orden correcto. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Por ejemplo, he will, porque esa es la estructura que habíamos dicho, ¿cierto? Primero el pronombre y el sujeto, luego el will, luego el verbo have, luego el artículo, y por último elephant. He will have a pet elephant. ¿Sí? Ahí está. Y así con las demás. Recuerden que este pronombre siempre va en mayúscula. Miren, I am. ¿Cómo quedaría esta? Quedaría, por ejemplo, I will live in Egypt when I am older. Viviré en Egipto cuando sea mayor. ¿Sí? Y así, ustedes pueden hacer todo este tipo de juegos. ¿Qué otro juego hay? Este que es como como las burbujas. Creo que debe ser este. Sí, este es de unas burbujas y trae un tiempo. Quitémosle ese sonido. Y traen un tiempo, ¿sí? Miren. Hay un tiempo límite, va contando el reloj.
entonces ustedes van a estar dando las burbujas. Por ejemplo, ay, bueno, se nos cayó esa. Ya estalló esa burbuja. Y nos va mostrando cómo era. I will be a famous cricket player. Mala suerte, bad luck. Esta sí la podemos hacer. Entonces recuerden, she will. Verbo, live in Australia. Y así sucesivamente. Y aquí están los documentos que pueden usar, los que pueden imprimir. Ejemplo, aquí está como unas tarjetas de referencia con las instrucciones, ¿sí? Con los tips de gramática que se pueden imprimir. También está la actividad, una actividad que pueden imprimir, por ejemplo, true or false. Read and circle true or false. Aquí hay una lectura pequeña y luego van a decir true or false. ¿Sí? Estas son actividades que ustedes pueden hacer con los niños o ustedes mismas para que estudien, para que repasen. Y también están las respuestas a esa actividad. Ustedes dicen, print the answers. Aquí está, print the answers. Y ahí están las respuestas. Ah, bueno, no era esta. Esa es otra. Esa es una adicional que hay. Ahí están las respuestas. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Hacerlo y luego mirar cuáles son las respuestas. Y así van a ser como ustedes, digamos, van a chequear ustedes mismas cómo están en el tema. ¿Sí? Entonces ahí está el will. Y vamos a mirar entonces los otros temas. Vamos a mirar el be going to. Por aquí debe estar. Aquí está going to plans. Aquí está. También les voy a copiar ese link para que no tengan que ir a buscarlo, sino que ya lo tengan ahí de una vez. Ok. Ahí está. Entonces, going to plans. Ya sabemos que este lo utilizamos para los planes. Ejemplos. I'm going to be a teacher when I'm older. I'm going to be a teacher when I'm older. Pues aquí lo que tenemos es la contracción que ya les contaba de el pronombre con la forma del verbo. En este caso, I'm going to be a teacher. He's not going to play football anymore. Y la pregunta con el are adelante. Are you going to buy a new t-shirt? ¿Vas a comprar una nueva camiseta? Luego tenemos remember. We use going to talk about our future plans. Lo usamos para nuestros planes futuros. For example, I'm going to write my homework tonight. ¿Cierto? Yo voy a escribir mi tarea o a hacer mi tarea esta noche. Es un plan que uno tiene. They're going to watch a film this weekend. They're going to watch a film this weekend. Be careful. You can usually make the negative in two ways. Podemos entonces hacer el negativo de dos formas. He isn't going to ride a bike. He's not going to ride a bike. Estas son las dos que también les mostraba ahorita. Es decir, yo puedo hacer la parte negativa del to be con el not, como en este primer caso, he isn't
O puedo hacer la parte negativa, haciendo la contracción del pronombre con el to be, his, y dejando el not a un lado. He's not. Lo mismo con el they are. They aren't o they are not. Sí, miren, eso también lo miramos ahorita. Y los ejemplos que tenemos aquí son: he isn't going to ride a bike. He's not going to ride a bike. They aren't going to visit us. They're not going to visit us. We say, we don't say. ¿Qué decimos y qué no decimos? I'm not going to read that book. Eso es lo que uno normalmente dice. I'm not going to read that book. No decimos esto. O sea, no se puede contraer de ninguna manera el to be así. O sea, eso no existe. No existe. Con el pronombre I, recuerden, con el pronombre I, la única forma de contracción que existe es el pronombre con la forma del verbo. Pero no podemos contraer la parte del verbo con la partícula negativa. Todos los otros pronombres sí, pero el to be no. Para el pronombre I no se puede hacer. Ok, este otro. She's going to have pizza for dinner. She's going to have pizza for dinner. No podríamos decir she's going to having pizza for dinner. Entonces aquí no. Recuerden que este verbo va normalito en su forma simple. To have. Va el verbo en su forma normal. Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos los juegos. Por ejemplo, can you choose the correct answer? I'm going to New York on holiday next week, sorry. Correct or incorrect? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Eso está correcto o incorrecto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Correcto o incorrecto? Hello. ¿Están ahí? ¿Correcto o incorrecto? Espera que estamos mirando bien a ver. Ah, ok. Mírenla bien, dice, I'm going to New York on holiday next weekend. ¿Será que está correcto o le faltará algo de esa oración? Profe, creo que está incorrecta. Muy bien. ¿Qué nos falta? Nos faltaría el be. Faltaría la forma del to be acá. I am going to New York. Bueno, ¿qué tal esta? Where are you going to live when you're older? Where are you going to live when you're older? Profe, está incorrecta. ¿Segura? Sí, porque primero debe ir el AR. Acuérdense que cuando son WH, primero va la WH.
Ah, sí, 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 sí. Sí, como cuando yo les pregunto a ustedes, where do you live? Where are you going to live? Sí, miren que siempre va la WH. Entonces, en este caso sí está bien. Ok. Por ejemplo, esta. He are going to be a doctor. Profe, está mala porque es que he va con is. Muy bien. Ok, sí, está incorrecta. Porque he es is. La forma de to be para he es is. Are you going to buy that t-shirt? Are you going to buy that t-shirt? Profe, está correcta. Muy bien. I'm not going to have a boring job when I'm older. I'm not going to have a boring job when I'm older. Es como decir, no tendré un trabajo aburridor cuando esté más mayor. Profe, está correcta. Okay. What are you going to do this summer? What are you going to do this summer? ¿Qué harás este verano? Profe, está mala, ¿no? Pues incorrecta. ¿Por qué crees que está mala? Porque están hablando del presente. Ah, bueno, cuando decimos this summer, esta es una expresión que también puede ser como a futuro. O sea, yo puedo decir como decir, por ejemplo, hey, ¿qué vas a hacer esta tarde? Sí, mira que esta, por ejemplo, está por la mañana y yo puedo decir, hey, ¿qué vas a hacer esta tarde? O sea que sí, está bien. Who are you going to walk to school with next week? Who are you going to walk to school next week? Profe, ¿qué quiere decir en español? Es como a quien llevarás a la escuela la próxima semana. O sea, como a quien pasearás o a quien caminar, con quien caminarás a la escuela. Con quien caminarás a la escuela la próxima semana.
Profe, ahí sobraría, no, estaría como incorrecta, creo pues. Pero es que siempre recuerden que siempre es be. Siempre será be going to. Siempre lleva el be. Sí, siempre tendrá que ser be going to. Entonces aquí tenemos el be que es are. Ah, You going to. Y el verbo. Entonces miren que sigue todas las normas. Y el who se refiere a quién? Se refiere a una persona. ¿Sí? Cuando hay una pregunta con who es porque están preguntando por quién. Entonces estaría correcta, profe. Okay. Okay, I'm going walk with my mom. I'm going walk with my mom. Profe, yo creo que está incorrecta porque falta el tú. Muy bien, falta el to. Muy bien. They is going to spend the weekend at the theme park. They is going to spend the weekend. profe, está mala porque tiene el is, no lo lleva ahí. Muy bien. No lleva is, sino que lleva are. ¿Cierto? Porque la forma para they es are. They are going. Muy bien. Y la última, they're not going to play rugby this weekend. They're not going to play rugby this weekend. ¿Está bien esa? Profe, tiene como algo raro Tere, pero no sé, estoy pensando si está correcto o incorrecto. Acuérdense que esa es la contracción para el de, Antes they, está correcta. o sea que está correcta. Sí. Ok, finish. Muy bien, excelente. Excelente, lo hicieron muy bien. En el examen de pronto les aparece una pregunta de ese tipo. No exactamente así, pero pueden ser de ese tipo. Otro juego que da aquí con el going to es así como el de las bombitas esas que tiene un tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, he's going to be, ahí está el verbo en su forma simple, when he is, no, perdón, a doctor when he is older. ¿Sí? Y ya ustedes así practican. Todo esto lo pueden practicar ustedes ya para que lo, si quieren antes del examen pueden ir practicando esto. Ahora, aquí está lo mismo, la referencia, como un pequeño resumen de las estructuras con ejemplos y ustedes pueden escribir sus propios ejemplos, completar y hacer como unas tarjeticas para que tengan ahí y se acuerden. También están las actividades. ¿Sí? Ejemplo, these are my plans for my holiday. Read and match them to the pictures. Entonces, este primero, I'm going to see my grandparents. A, aquí está. ¿Cierto? Voy a ir a visitar a mis abuelos. B, I'm going to go to the beach. O sea que la B, ¿cuál será? B, aquí. Voy a ir a la playa. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y estas también tienen las respuestas, acuérdense. Estas tienen las respuestas. Aquí donde dice print the answers, the activity, y ahí están las respuestas. Traten de hacerla antes de ver las respuestas para que ustedes mismos se evalúen, ustedes mismos se hagan la retroalimentación. Listo. Entonces, eso es el futuro con will y con be going to. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, hasta ahora como todo bien.
Bueno, entonces, aquí terminamos los contenidos de la guía. ¿Sí? Si durante el día están repasando antes del examen y les surge alguna pregunta, me escriben. Listo. Si quieren, escriben en el mismo grupo de WhatsApp o me escriben aparte. Un mensaje por el interno a mí solo. Me escriben, profe, estaba repasando y tengo una duda con esto. Con mucho gusto. ¿Sí? En un rato les subo la clase. Esta clase que acabamos de hacer. En un rato se la subo al Q10. También para que la tengan. ¿Listo? Por si quieren volver a mirarla. Bueno, entonces con eso terminaríamos. Muchas gracias. Profe, gracias a usted. Bueno, fue con mucho gusto. Quedan con mi número. En el futuro cualquier cosa me escriben. Si necesitan ayuda, si necesitan una duda que tengan en inglés, que si estén estudiando y tengan dudas, me escriben, que con mucho gusto les voy a contestar. Listo. A ustedes muchas gracias. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Profe, o sea ¿Aló? que entonces con usted ya terminamos todo, ¿cierto? Por hoy. Sí. Ya solo es que se metan al Q10 y hagan el examen. Sí, señor. O los exámenes. A quienes le falta algún examen, también. Acuérdense que hasta hoy están disponibles. Menos el final, que está disponible hasta mañana a medianoche. Feliz tarde para ustedes también, muchas gracias. Sí, entonces, sí, si no han hecho los otros dos exámenes, hasta hoy están abiertos. Y el final hasta mañana a la medianoche. Ok, goodbye.